Cuentan que extrañas situaciones solían suceder en una pequeña comunidad en el norte argentino. Valga la redundancia y las malas lenguas, muchos aseguraban que se trataba de un lugar maldecido por el mismísimo demonio. La realidad es que en el paraje de Puerto Cruz, sus escasos habitantes hablaban de una profunda conexión con la naturaleza, pero también sabían que en aquel remoto lugar las leyendas sobrenaturales eran parte de la vida cotidiana. Una de ellas, tal vez la más conocida, era la de la mujer de blanco, un ente maligno que aparecía en tardías horas de la noche, vagando por los campos de maíz y los senderos del bosque. Se decía que si alguien tenía la desgracia de verla, sufriría un destino terrible y estaría condenado a vagar por la eternidad junto a ella. Otra historia que se contaba alrededor de las fogatas era la del hombre sin rostro, un ser oscuro que acechaba a los viajeros en noches de tormenta. Este terrible ser no solo se adueñaba de sus almas, sino que las llevaba y las sepultaba en el mismísimo infierno. Muchos afirmaban haber visto su sombra acechando entre los árboles, siempre ocultando su siniestro rostro en la oscuridad. Si bien estas leyendas generaban temor, nadie estaba preparado para vivir quizás la historia más aterradora de todas, la del Monte de las 100 Brujas. Cuentan que en lo más profundo de la selva norteña existía un lugar maldito, un sitio tenebroso donde las sombras cobraban vida y los árboles susurraban locuras. Aquellos que se aventuraban en caminar por el monte jamás volvían a ser los mismos, y muchos otros desaparecían sin dejar un solo rastro. Pese a ello, existe una historia que recorre todos los rincones de Puerto Cruz. La de un misterioso forastero, quien, en una fría noche de invierno, decidió desafiar a las fuerzas demoníacas que acechaban aquel lugar. Cuentan que solamente armado con una linterna y un puñado de amuletos protectores, se adentró en el espeso monte selvático. Estaba decidido en descubrir la verdad detrás de aquellas historias de ultratumba. Fue así que a medida iba avanzando entre los retorcidos árboles, comenzó a percibir unas extrañas sombras danzantes. Luego empezó a sentir una extraña sensación de malestar en su interior, al punto de no saber cómo continuar su travesía, puesto que los cólicos eran cada vez más punzantes. No obstante, y a pesar del fortísimo dolor, el joven con ímpetu continuó su travesía. Pero a escasos metros, extraños susurros empezaron a ahondar en su mente. Realmente no las comprendía, resonaban al unísono en sus oídos, y su dialecto jamás en la vida lo había escuchado. Sin embargo, mientras más padecía aquel mal, las ramas comenzaban a crujir bajo sus pies, como si el propio monte intentara detener su marcha. De pronto, una figura oscura emergió de entre los árboles. Llevaba grabada una sonrisa siniestra en su rostro. El joven, al verla, notó que se trataba de una mujer, aunque de mirada frívola y vacía. A pesar de ello, él intentó continuar, pero un escalofrío comenzó a recorrer su cuerpo en un santiamén, situación que lo obligó a permanecer firme donde se encontraba. De repente, el forastero recordó los amuletos protectores que llevaba consigo. Así fue que con un suspiro profundo continuó avanzando, ignorando la risa macabra que resonaba a su alrededor. Increíblemente funcionó y la criatura no lo atacó. Finalmente, después de soportar infinidad de situaciones, llegó al epicentro del monte embrujado. Allí observó una luz pálida y fantasmal que iluminaba un claro en medio del bosque, y frente a él se alzaba una figura envuelta en velos blancos, con un brillo sobrenatural en sus ojos.
El muchacho, al verla, supo que se trataba de la temida mujer de blanco, la entidad que había aterrorizado a la comunidad durante generaciones. Pero en lugar de sentir miedo, sintió compasión por aquel espíritu errante, el cual parecía estar atrapado en ese sitio maldito. Fue entonces que con decisión se acercó al espectro, pero al dar tan solo un par de pasos, se dio cuenta que su percepción era bastante errónea, pues el fantasma de la mujer comenzó a reír de manera tétrica, retumbando en cada rincón del monte. Luego de ello, el caos y el terror se desató en aquel sitio, puesto que cientos de sombras emergieron entre las raíces de los árboles. El joven no podía creer lo que sus ojos veían, ya que en pocos segundos se encontraba rodeado por un centenar de brujas satánicas sedientas de sangre. Completamente aterrado, intentó utilizar una vez más sus amuletos, pero esta vez para nada le sirvieron, puesto que ambos crucifijos se desintegraron en el acto ante la presencia de las criaturas. Realmente el forastero se encontraba acorralado, sabía que le quedaba poco tiempo, más que nada al notar la maldad en esos seres, pues entendía que esta vez no correría con tanta suerte. Él no tendría escapatoria, por lo que atrapado en medio de aquellas brujas, no lograba contener el latir de su corazón. Sus manos comenzaron a temblar, su pulso se aceleraba, y cada respiración se convertía en un susurro de pánico. Tal vez, como un último intento de salvación, el joven decidió arrodillarse frente a la líder del clan, quien de forma frívola y tenebrosa comenzó a acercarse, exhibiendo su temeraria sonrisa socarrona. Su andar generaba tanto miedo, al punto que sus súbditas bajaban la mirada a su paso, hasta los árboles callaban del mismísimo terror. Era claro que ese diabólico ente reinaba en el bosque. No obstante, una vez que la mujer de blanco llegó a él, simplemente acarició su rostro y sonrió. Luego se dio media vuelta para regresar a sus aposentos, dándole paso a las demás brujas, quienes lentamente lo rodeaban, disfrutando del miedo que desprendía el forastero. Luego, con sus poderes oscuros, lo amarraron entre las propias raíces de los árboles, impidiendo cualquier intento de escape. Pese a ello, el muchacho luchaba con todas sus fuerzas para liberarse. Sin embargo, se volvía imposible lograrlo, haciendo que cada segundo transcurrido el suspenso colmara aún más el ambiente. De pronto, las brujas comenzaron a mirarlo con deleite, saboreando cada instante de su sufrimiento. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante surgió entre los árboles, dispersando las sombras y desvaneciendo el hechizo que mantenía prisionero al joven, quien, clamando su libertad, se liberó y corrió hacia la seguridad de la luz, dejando atrás a las brujas asesinas, furiosas por haber dejado escapar a su presa. El joven emergió del bosque con el corazón latiendo a más no poder y la mente llena de aquellas imágenes perturbadoras. Agradeció al destino por haberle dado una segunda oportunidad, jurando firmemente jamás regresar al bosque de las 100 brujas. Pasaron algunas horas y el muchacho aún no había abandonado Puerto Cruz. En lugar de haberse ido, se encontraba bebiendo tragos en la taberna del poblado, tal vez para olvidarse del terror vivido. Sin embargo, ni siquiera él comprendía por qué continuaba en el paraje. De repente, tambaleándose de tanto alcohol, trató de levantarse de la banqueta. Pese a ello, le solicitó al cantinero otra jarra de ron, pero este no respondió. Enojado por no ser asistido, exige a gritos su bebida, pero otra vez el hombre ignora su pedido. Viendo que la situación se tornaba inquietante, intentó golpear la barra del bar con el puño de su mano,
pero extrañamente sin dañarla, traspasó la madera por completo. Asustado y sin comprender la situación, el forastero retrocedió unos pasos, deteniéndose frente a una camarera, quien caminaba presurosa hacia él. Pese a su presencia, la mujer nunca detuvo su marcha, aunque lo extraño fue que a pesar de su humanidad, ella lo atravesó completamente, como si no hubiera nadie allí. Sumamente confundido y creyéndose en que la bebida lo había afectado, el forastero decidió retirarse de la taberna y huir rápidamente de aquel sitio maldito. Corrió por varios minutos y eso comenzó a llamarle la atención, puesto que el límite con el poblado más cercano no quedaba demasiado lejos. La realidad es que la extraña situación comenzó a perturbarlo. Claramente no comprendía las razones de no hallar la salida del pueblo. Era evidente que algo malo estaba pasando. No obstante, luego de correr por horas, el forastero cayó rendido de rodillas. El cansancio se había adueñado completamente de su ser. Pese a ello, entre rabia y lágrimas, sintió una mano palmeando su espalda. Seguido esto, una dulce voz susurró sobre su oído. «Tuviste suerte. Alguna deidad celestial te salvó de no ser la cena de mis hermanas. Sin embargo, tu desgracia fue verme a mí, por lo que tu castigo será terrible. Ahora, no eres más que un espíritu sin rostro, condenado a vagar a mi lado por toda la eternidad». Y bueno, comunidad, ahora pasaremos a la siguiente historia. Espero que estén disfrutando muchísimo de estos maravillosos relatos. Que si amé a Lucía, pues no se imaginan cuánto, de la tierra hasta el infinito sin boleto de regreso. Es que no sabría cómo explicarles lo que esa muchacha generaba en mí. Simplemente me enloquecía. Sin embargo, no todo fue oro en nuestras vidas, puesto que nuestra relación de un día para otro comenzó a ser poco recíproca. La realidad es que la conocí siendo joven, y tal cual la situación ameritaba, no resultó ser un simple amorío de verano. Era imposible olvidar todo lo que Lucía me quería. Sin embargo, sonaba ilógico, puesto que todas las mañanas pasaba a mi lado y jamás esbozaba un saludo. Pero, ¿qué podía hacer? Si aquel carácter era parte de su esencia, no existía razón para quejas, solo bastaba con mirarla y contemplar su belleza. Sucedía que Lucía era perfecta. Todo en ella se tornaba en una sola armonía, desde su cabello lacio y castaño hasta sus hermosos ojos color café. Lo demás no importaba, puesto que mi corazón retumbaba de felicidad al verla cada día, y realmente aquella sensación regocijaba plenamente mi alma. Pese a esto y a todo el amor que le brindaba, ella prácticamente no me hablaba. A tal punto que recuerdo una fría noche de invierno, donde podía verla caminar presurosa por la plaza del bulevar. Se le había hecho tarde, mientras una fuerte lluvia azotaba sin piedad la ciudad. Ni bien noté su presencia, decidí acompañarla, pues quería asegurarme que llegase bien a su apartamento. Sin embargo, durante el trayecto, jamás me dirigió la palabra, solo me observaba de reojo mientras el aguacero lo permitía. Aunque en esta ocasión su mirada resultaba extraña, pues parecía perdida. No obstante, pensé que tal vez se molestó porque había olvidado su paraguas o simplemente no quería verme. Vaya a saber qué pasaba por su mente en ese momento. Lo único certero era que Lucía no me registraba para nada. Pese a su extraña actitud, esperé frente a su casa hasta que ingresara y cerrase la puerta de entrada. Luego de unos minutos, ella apagó la luz y recién allí me retiré. Ni siquiera me agradeció, pero poco me importaba,
pues aquella noche me fui a dormir en paz, sabiendo que sin exigir nada a cambio, había tomado la decisión correcta. No obstante, los días y las semanas pasaban. Mientras tanto, mi amada continuaba con su rutina tediosa y monótona. ¿Jamás esta muchacha volverá a fijarse en mí? Pensaba en más de una ocasión, pero ella continuaba con su esplendoroso andar y obviamente sin registrarme. Es que sinceramente eran pocas las circunstancias en las que me miraba, a pesar que en todas me ignoraba, como si realmente yo no existiese en este plano. En fin, ella era una muchacha muy extraña, y yo, un imbécil enamorado de su rareza. No obstante, una madrugada volví a verla caminar en soledad por el bulevar, pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión noté su tristeza. Ella dirigió sus pasos a un viejo y descuidado banco ubicado en la esquina de la plaza, se sentó en él y de forma desconsolada comenzó a llorar. Corrí desesperado a su lado intentando contenerla, pero como de costumbre, ni siquiera me reconoció. Lucía, Lucía, dime por qué lloras. ¿Acaso alguien ha herido tus sentimientos? Exclamé plenamente en vano, pues ella no me respondía. Por favor, querida, hace meses no me hablas, ni siquiera me miras. ¿Qué he hecho para merecer este desprecio? En ese momento, Lucía abrió el cierre de su cantera y de allí sacó los pocos restos que quedaban de una rosa marchita. La miró fijamente y luego de unos minutos murmuró mi nombre en voz baja. Realmente en ese instante quedé anonadado. Lucía, entonces, ¿me recuerdas? Pregunté asombrado, pero ella no contestó. Por Dios, Lucía, te lo suplico, ¿por qué me rechazas tanto? En ese instante tomó un pañuelo en sus manos y comenzó a secar sus lágrimas sin quitar de vista aquella envejecida rosa. Te amo tanto, roso de mi corazón, susurró acongojada antes de levantarse y escapar presurosa del lugar. Luego de la situación, caminó un par de cuadras y detuvo un taxi. No me pregunten cómo lo hice, pero alcancé a subir en él también. Señorita, ¿a dónde desea ir?, preguntó el chofer. A esta ubicación, por favor, respondió, mientras le enseñaba un plano en la pantalla de su celular. ¿Está segura, señorita? Es un barrio algo peligroso para usted. Completamente segura, señor. Por favor, lléveme allí y no haga más preguntas. Perfecto. A destino entonces. En ese momento, continuaba sin comprender lo que pasaba, pero preferí quedarme callado, puesto que no quería empeorar la situación. Al cabo de unos minutos, el vehículo detuvo su marcha frente a una vieja casona, la cual me parecía haberla visitado en alguna ocasión, aunque sinceramente no recordaba cuándo. Allí, Lucía descendió del taxi y cabizbaja caminó hacia el fondo de la misma. Por supuesto, seguí sus pasos. Ella se dirigió directamente a un enorme algarrobo, donde logré notar un pequeño santuario a sus pies. Había piedras, una pequeña casita de madera y sobre ella un collar rojo, en el cual podía leerse ruso. Sinceramente, no comprendía de qué se trataba. Pasados unos minutos, Lucía se acurrucó sobre el árbol y otra vez comenzó a llorar desconsoladamente. Era tan grande su angustia que en cierto momento temía que algo le pasara. Intenté acercarme, pero su rechazo fue muy notorio, puesto que al intentar abrazarla, solo atinó a levantarse y salir corriendo del lugar.
Reconozco que un dolor profundo comenzó a invadir mi corazón. No entendía por qué ella huía de mí. ¿Qué pude haber hecho para pasar de ser amado a odiado? Me sentí tan solo que empecé a deambular por aquel lugar, mientras un mar de lágrimas brotaba como un manantial dentro de mi alma. Qué triste se había vuelto mi vida al final de cuentas. No obstante, sin notarlo, terminé ingresando al interior de aquella casona. Y allí fue cuando volví a padecer un déjà vu, pues estaba convencido que conocía aquel sitio. Pese a ello, continué inspeccionando el área. Pasé por un enorme living, el cual extrañamente me traía recuerdos de Lucía. Luego, un largo pasillo que acababa en una escalera. Subí por ella hasta finalmente llegar a una vieja puerta color marrón. Allí fue cuando en mi mente comencé a visualizar extrañas imágenes. La más clara de ellas trataba de una verde pradera, donde Lucía correteaba y jugaba con un labrador. Se le veía tan feliz, pero de igual manera, la visión no tenía sentido. Sin embargo, a pesar de mi terrible confusión, decidí abrir esa puerta y entrar a la habitación. Una vez que lo hice, me encontré con un acogedor cuarto color rosa. Claramente le pertenecía a una niña. Allí había una bonita cama de princesa, un tapete en donde otra vez podía leerse el seudónimo de Russo y sobre un rincón una mesita ratona repleta de fotografías. Al acercarme observé en todas ellas a Lucía, junto al cachorro de mi visión. Había imágenes en la casa, en un campo con verdes praderas, hasta en el viejo banco del bulevar. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué en ninguna de ellas estaba yo? Allí fue cuando la confusión comenzó a entorpecer aún más mi cerebro, pues de sopetón, decenas de recuerdos inundaron mi psiquis por completo. Todos ellos parecían olvidados. No entendía cómo pude simplemente borrar aquellos recuerdos de mi mente. Sin embargo, dada la situación, salí corriendo de la casa en busca de Lucía, quien estaba a punto de abordar otro taxi. Lucía, no te vayas. Sé cómo puedes recordar todo lo lindo que vivimos. Perdóname, hasta yo los había olvidado. Exclamé a gritos. Ella, en ese momento, detuvo su marcha segundos antes de abrir la puerta del coche. Luego comenzó a mirar hacia todas las direcciones, como intentando encontrarme con su mirada. «Aquí estoy, amor. ¿Acaso no me ves?», murmuré. Luego de aquel último suspiro, ella finalmente logró conectar su mirada con la mía, y fue allí que pudo sonreír, susurrando con tierna delicadeza. «Claro que puedo escuchar tu dulce ladrido, Russo de mi corazón». Sucedido ello, subió al taxi y se alejó lentamente de la casona. Pero aquella mirada perdida ya no existía, pues ahora parecía estar tranquila y en paz consigo misma. Sin embargo, no lo entendía. ¿Por qué mi novia seguiría sin verme? ¿Acaso estaría muerto? Entonces, desanimado y sin ganas de nada, regresé caminando hacia la casa. Me senté en un viejo sillón y comencé a llorar como un niño. Nunca me había sentido tan triste en mi vida. Pese a ello, tuve fuerzas para elevar mi vista hacia un antiguo espejo enmarcado en bronce. Lo extraño fue que al ver mi reflejo, simplemente no era yo, no me reconocía. Es más, acababa de darme cuenta que ni siquiera mi rostro recordaba. Allí fue el momento exacto en que logré darme cuenta que todo este tiempo mi mente me había engañado.
Recordé que hace algunos meses, siendo anciano, fallecí de forma natural. Mi cuerpo fue enterrado en el jardín de aquel antiguo caserón, junto a las raíces de un fuerte algarrobo. Además, jamás había sido el novio de Lucía. Terminé siendo mucho más que ello. Fui Russo, su amado y fiel cachorro labrador. Sucedió que al morir, lo único que sobrevivió fue mi eterno amor, el cual consiguió perdurar vivo en mis más recónditos recuerdos, logrando que todo aquello que sentía por Lucía se tornara en una terrible confusión, pues había olvidado quién era realmente yo. Ahora, finalmente lograba entender por qué ella nunca me dirigía la palabra, ni siquiera me miraba, pues Lucía jamás hubiese logrado ver el espíritu de su querido Russo, su amado perro fantasma.